Luego de que el gobierno y las organizaciones sociales alcanzaran 218 acuerdos y aun cuando no se conforma la comisión de seguimiento y no hay un plan de ejecución, se anuncian medidas de hecho, nuevas jornadas de protesta y la gente pregunta ¿hasta cuándo? Vamos a hablarlo con Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN y autor de estas advertencias de nuevas manifestaciones. Gary, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, Lenin, gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, nosotros hemos sido pacientes en cuanto a que los acuerdos que hemos firmado con el gobierno nacional sean efectivamente cumplidos. Es decir, esta comisión de seguimiento para el cumplimiento era para eso. Sin embargo, pues ya tenemos acuerdos que se han firmado, por en este caso de la condonación de la deuda, una ley que efectivamente el presidente de la República envía a la Asamblea Nacional y fue aprobada y publicada en el registro oficial el 29 de noviembre pasado. El 18, bueno, pero tan pacientes no han sido, porque el 18, se firmó el 14 de octubre. El 18 de septiembre, el 18 de julio, firmamos el acta de la banca pública y privada. Allí se acordó, el delegado del presidente dijo que en los próximos días, y fijamos una fecha que el 15 de agosto, ya vamos para 3 meses y no hay, digamos, tal respuesta. El 27 de septiembre enviamos una carta al presidente de la República con todos los justificativos de dónde, cómo debería ser el decreto, incluso con el asesoramiento de nuestra, vale la redundancia, de nuestra asesora Vilma Salgado, que es nuestra asesora en este tema. Gary. Y pues el ministro de Gobierno se comprometió hace 20 días que ya iba a salir el decreto, pero hasta ahora nada, ¿no? Yo quisiera que recordemos lo que usted dijo el día de la clausura de las mesas de diálogo. Veámoslo. Después del paro nacional indefinido de los 18 días, que también de paso pido disculpas al pueblo ecuatoriano, a los que le causamos, a lo mejor les causamos, digamos, algunos inconvenientes. Sin embargo, quiero pedirles y decirles que no nos quedaba otro remedio, no le quedaba otra opción a nuestras organizaciones. ¿Usted pide disculpas o pidió disculpas por las molestias que provocaron las movilizaciones de junio, movilizaciones que causaron pérdidas económicas por 1.115 millones de dólares al país? Por cierto, sus disculpas no lograron que se recupere un dólar de todo lo que se ha perdido por sus actos, no solamente los suyos, también los de los otros manifestantes. Y sin embargo se amenaza con nuevos bloqueos, Gary. ¿No hay otras opciones, no hay otros caminos? Parece ser que no hay otra opción, porque nosotros hemos dialogado, hemos conversado, hemos llegado a acuerdos, pero los gobernantes no cumplen. Estos son, digamos, demandas que tienen 42 años. En todos los 42 años de vida democrática no hemos tenido, digamos, ninguna respuesta de parte de todos los gobiernos, y todos los gobiernos han venido dando concesiones a las grandes empresas, como por ejemplo la securitización de la deuda en el gobierno de Osvaldo Hurtado, feriado bancario con Maguad, 2 amnistías tributarias se hicieron con el gobierno de Correa y una remisión con el gobierno del presidente Moreno, casi 20.000 millones de dólares de perdón de impuestos, de etcétera, etcétera, y sin embargo a nosotros ahora se nos sataniza cuando pedimos una condonación, que solamente se trata de menos de 200 millones de dólares, y las provisiones de los bancos en este año tienen 1.050 millones para este tipo de contingencia. No se los sataniza, pero tampoco pidan que no se los critique. Incluso su amenaza, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana la entiende como exagerada y ha dicho que ya no va a acompañar el proceso de seguimiento de los acuerdos, porque hay quienes no están dispuestos a soportarles la intolerancia, Gary. Indudablemente, yo respeto la decisión de la Conferencia Episcopal, más bien deberían de acompañar el proceso para que el presidente cumpla con los acuerdos, ¿no? Porque de lo contrario, estos 30 días han sido solo un saludo a la bandera de estar discutiendo, conversando con el señor, con los delegados del presidente, y no nos cumplen, digamos, los acuerdos. Porque, ¿qué nos garantiza de aquí en adelante que si no cumplen el primer acuerdo, porque esto es del 18 de julio que firmamos este acuerdo de la condonación de la deuda, si no cumplen con esto, ¿qué nos garantiza que van a cumplir con los otros? Esa es mi preocupación, digamos, de parte de que el presidente, sus delegados, sus ministros no ejecuten estos acuerdos que son firmados de buena voluntad entre las partes. Hay sectores que señalan que usted pelea por la condonación de hasta $10.000
porque eso los beneficia personalmente. ¿Eso es verdad? Yo no tengo ningún centavo que le deba a la banca pública. Yo el único crédito que he sacado en mi vida ha sido 3.750, que saqué eso en el programa 55 y lo pagué hace 10 años. O sea, no le debo ni un centavo. No soy beneficiario de la condonación, pero esta es una lucha colectiva. Yo estoy como el presidente de la FENOCIN y debo luchar por las demandas de los compañeros y que son demandas legales aprobadas en una ley que de paso fue iniciativa del presidente de la República. Ahora, usted dice, el gobierno no cumple con los acuerdos, pero se ha cumplido. Por ejemplo, el decreto condonando las deudas de hasta $3.000, eso ya salió. Se ha cumplido parcialmente al menos. Sí, exactamente, pero la ley dice 10.000 más intereses y otros costos. Sin embargo, no se ha cumplido, digamos, con el espíritu del artículo pertinente, que es la ley de desarrollo. Dice, se podrá condonar, no dice condónese. No, podrá condonarse, sí. Por eso pero se dice podrá condonar vía decreto. No es taxativa, no hay una orden de carácter imperativo. Quizás de eso se acoge el gobierno. Sin embargo, en el acuerdo es clarísimo, el gobierno se compromete a condonar esas deudas de hasta $10.000. Dice, condonará, digamos. En el acuerdo, pero en la ley dice se podrá. Ley, no, se dice, en el acuerdo dice se podrá, pero la ley dice condonará hasta 10.000 y otros costos. Lo invito a revisar la ley nuevamente, Gary. Ahora, el gobierno hace una contrapropuesta, que en lugar de condonar hasta $10.000, se reestructuren deudas de hasta $20.000 con 10 años plazo, los primeros 3 años de gracia, los intereses vencidos y por mora que se reestructuren a tasa cero y que se paguen al final, sin abonos al capital. Pero sobre todo, Gary, que la calificación del cliente vuelva a ser A1 y con ello pueda acceder a nuevos créditos. ¿Ustedes han analizado al menos esta propuesta? Eso es parte del acuerdo, o sea, para los créditos, para la reestructuración de salir o sea, una vez que se haga un acuerdo de pago, sale, digamos, a categoría A1. Es parte del acuerdo de la banca pública y privada. Es para los otra que parte. No, es solo hasta $10.000. Pero es otra parte del acuerdo. O sea, lo de la condonación es una parte y lo de la reestructuración es otra parte que incluso incluye banca privada. Sí, pero si le condonan ya no le reestructuran, pues ya no hay nada que reestructurar. De ahorro y crédito, pero la condonación es tácita. Sí, a ver, si condonan ya no se reestructura porque ya no hay deuda, pero si le condonan queda marcado. Como cliente ya no va a poder acceder a crédito. Por eso le preguntaba si han analizado y no encuentran quizás ustedes mayores oportunidades, se lo pregunto, de ir hacia este otro camino, el de la reestructuración, y ya no de 10.000, sino de hasta $20.000. ¿Podrían beneficiar a más gente? El acuerdo, el decreto puede decir justamente eso de que salgan de la categoría de castigo, ¿no? Porque en este momento hay un acoso permanente para todos los deudores que están en una desesperación de que la gente pague y pague, pero es un acoso, digamos, de parte de la banca pública con el fin de, bueno, amedrentar a nuestros compañeros, a los deudores, y que, bueno, paguen desesperadamente, busquen la posibilidad. Ahorita le mandan una notificación a una compañera que debe $10.000, que pague $2.500, $2.400. ¿De dónde va a sacar $2.400 una señora que quebró su negocio en la pandemia? Una señora que tenía un restaurante. Y a quien seguramente le afectaron las protestas de junio. No, quebró en la pandemia y no se ha podido recuperar. Entonces, ¿de dónde va a poder pagar esta señora esta deuda? Por tanto, es una... Bueno, estamos solicitando que cumpla el presidente con esto del decreto, reglamentando... Si no, ¿se van a la movilización para cuándo? Estamos evaluando, digamos, una vez que pase el feriado, evaluamos la fecha, porque estamos recorriendo todos los... ¿A nivel nacional No, de ninguna manera, o sea, que la gente entienda que esto no es un problema nacional, no es un problema de las organizaciones, es un problema de la plataforma de la condonación de la deuda, que exclusivamente la mayoría está entre Los Ríos, Guayas, Manabí y Esmeraldas, es decir, provincias de la costa. Gary, ¿esa va a ser su dinámica, la de exigir el cumplimiento de los acuerdos contemplados en el acta a través de amenazas de paralizaciones? Es solo este tema que viene arrastrándose de muchos años, ya son décadas que venimos luchando. El gobierno ha aprobado una ley, es una iniciativa del presidente de la República, la cual es bienvenida, pero el problema es que se hace la ley y ahora él no quiere cumplir. Gary, ¿por qué amenazan irse a la paralización solos y no con la CONAIE? Porque desde un inicio nosotros hemos venido luchando porque es un tema exclusivamente de los deudores de la costa ecuatoriana, que incluso yo en la firma del acta no quería firmar porque no estaba incluido.
no estaba incluido dentro de los acuerdos del 30 de junio pasado. Por tanto, nosotros esperamos pues que tengamos la solidaridad, la participación de la CONAIE, de la FEINE, porque son organizaciones fraternas, y esto es parte de las 10 demandas que firmamos el 30 de junio y que hemos estado discutiendo en la mesa de diálogo y fue aprobada el 18 de julio pasado. Por tanto, esperamos que el cumplimiento de... ¿De cuántos deudores estamos hablando, Gary? Bueno, se dice que son alrededor de unos 80.000 familias, ¿no? En este momento se han condonado alrededor de 27.000 con los montos de $3.000. Esperamos que con esto se llegue, digamos, el beneficio a todos los deudores. Y cuando ustedes desarrollan estas paralizaciones, estos bloqueos de carreteras, ¿no terminan afectando a más personas que aquellas a quienes benefician con sus postulados? Lamentablemente este tipo de medidas afecta a todo el mundo, hasta nosotros mismos. A eso me refiero. O sea, tenemos que reconocer que nosotros mismos. Pero sin embargo el país no puede, pierde más con la corrupción, pierde más con la cuestión de la inseguridad. O sea, no hay seguridad en este país. Esmeraldas tiene el 50% de los negocios cerrados y no hay respuesta de una autoridad, digamos, para por lo menos disminuir o controlar esta situación de la delincuencia y la corrupción que campea en este momento, que son miles de millones que se pierden, y sin embargo el gobierno, el presidente Lasso, prometió recuperar lo robado y hasta ahora recupera un centavo. Oiga, don Gary, ¿y en la Asamblea no tienen ustedes algún respaldo? Pachacuti, que no se pone de su lado como para mover de alguna manera este asunto. Mire, la Asamblea lamentablemente aprueba leyes y no hay un mecanismo de seguimiento, un mecanismo de evaluación del cumplimiento de las leyes. Incluso en este país se cumplen sentencias de la Corte Constitucional y el gobierno tampoco cumple. O sea, este país es el país de la regalada gana, o sea, ya no hay a quién acudir. Imagínense si nosotros nos acudimos a una demanda de incumplimiento. ¿Qué significa eso? Que vamos a esperar siquiera 3, 4, 5 o 10 años para que tengamos respuesta, ¿no? Por eso, para exigir, ustedes dicen, nos vamos a las calles, vamos a protestar, vamos a cerrar carreteras. Bueno, sí, tiene razón, este es el país de la regalada gana, Gary. Pero esperamos que el gobierno tenga la sensibilidad de emitir el decreto para que esto termine, digamos, de una vez por todas. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por la oportunidad.